¿Alguna vez has sentido que aunque haces todo lo que te dicen que es correcto, igual no avanzas? Yo también lo sentí. Estudiaba Derecho, dependía económicamente de mi madre y veía cómo los sacrificios de años de trabajo en España se desmoronaban en una crisis que no perdona a nadie. Sin capital, sin experiencia y sin saber nada de negocios, me preguntaba, ¿de verdad esto es todo? En este primer episodio te voy a contar cómo pasé del desespero silencioso, de sonreír diciendo estoy bien, mientras por dentro me sentía perdido, a descubrir que había otra forma de vivir, una que comenzó con un simple libro. Soy Bernardo Vanegas y bienvenidos a mi podcast Network Marketing Real. En algún punto dentro de mi vida estaba estudiando Derecho, tenía 19 años y pues en ese momento mi vida siempre dependía económicamente de mi madre. Yo creo que las crisis son los mejores motivadores que una persona puede tener para generar una transformación en su vida. Y esa crisis pasó, en mi caso personal, fuerte, económica, y uno no es consciente en el año 2008, porque sabemos que en el año 2008 hubo una crisis fuerte en Estados Unidos que repercutió en España, que muchas personas perdieron sus negocios. Mi madre estaba trabajando en restaurantes en España y se quedó sin empleo. Entonces en ese momento yo me hago la pregunta, ¿qué va a pasar si mi madre se queda sin empleo mucho tiempo, años? Entonces puede que no pasará así necesariamente, pero esa crisis me hizo hacerme esas preguntas y vi que el panorama no era tan claro. Yo en ese momento me encontraba estudiando Derecho en la universidad, siguiendo el consejo de que tenía que poder formarme como empresario si quería, como empresario no, como estudiante, y poder generar un título universitario si quería tener una tranquilidad financiera. Entonces, básicamente yo seguí ese consejo de vamos a estudiar y mi enfoque básicamente era ese, estudie. En el año 2008, con esa crisis económica, con ver ese panorama financiero tan incierto, yo me pregunté, ¿será que hay opciones de mejorar mi tranquilidad financiera, tanto la mía como la de mi familia? Y eso me empezó a mí a expandir la mente, porque yo antes de eso pensaba que era solo suerte, que las personas que lograron una tranquilidad económica era porque eran suertudos. No sabía que existía una metodología, no sabía que existía incluso una ciencia detrás de todo esto de poder crear fuentes de ingreso. Así que la primera salida fue esa. Otro punto fue que cuando ya uno se hace las preguntas correctas, uno empieza a ver a futuro qué va a pasar. Muchas personas nunca ven a futuro, sino que ven a una semana, a un día. Muchas personas están del diario en diario, pero no ven 5 años, 6 años. Son muy escasas. Yo empecé a ver qué iba a pasar con mi título. Yo estaba estudiando Derecho y yo empecé a ver, bueno, cómo están los estudiantes que se gradúan, cómo están esas oportunidades laborales en el derecho. Entonces empiezo a buscar en internet y empiezo a ver que el profesional promedio de derecho, primero, no tiene estabilidad. Segundo, el salario promedio son 2 salarios mínimos colombianos, que estamos hablando que eso es alrededor de unos 600, $700. Y cuando yo veo ese panorama, yo me pregunto, bueno, cuando me gradué, luego de 5 años, tenía 19 años en ese momento, o sea, estaba comenzando, voy a tener la posibilidad de cumplir mis sueños, voy a tener la posibilidad de ayudar a mi familia. Y cuando yo me doy cuenta de que iba a ser complejo con el derecho tener esos ingresos, ahí sí surgió una urgencia. Y esa urgencia es, necesito buscar la forma de hacer cosas adicionales. Entonces, básicamente el punto fue una crisis. El punto fue entender que por mucho que me graduara, no iba a lograr cumplir esos sueños. Incluso ni siquiera hablemos de sueños. Darle una tranquilidad económica, en este caso a mi mamá, a mi familia, y decir, ya no tienes que trabajar más, puedes venir de España. Yo entendí que con el derecho iba a ser complejo si solo me dedicaba a ser profesional en el sentido tradicional de ser abogado. Y esas dos cosas fueron las que a mí me impulsaron. Hay un dicho que es, si tú quieres ver cómo va a estar tu futuro, revisa cómo están las personas más avanzadas en tu campo. Y yo veía que los que se graduaban no tenían una tranquilidad económica en la mayoría de los casos. Así que básicamente eso fue lo que a mí me ayudó a buscar formas, ver cómo estaba, ver la crisis, ver cómo quería estar y ver cómo estaban los que ya habían avanzado en el campo que yo quería. Cuando yo entendí
que ese camino no me llevaba a donde yo quería estar, eso me hizo a mí obligarme a buscar fuentes alternas de ingresos y proyectos adicionales a lo que me habían enseñado en la universidad. Porque en lo que le dicen a uno desde pequeño es, mi hijo, vaya, estudie, saque su cartón, busque un empleo. A mí nunca me dijeron, monte negocios, monte empresas o busque qué emprender. Entonces es como ese tema de la crisis la que lo saca a uno de como ese caballo que mira siempre es hacia adelante en lo que le han enseñado y no mira otras posibilidades. Cuando hay una crisis, eso es lo que lo obliga a uno a pensar diferente. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que cuando una mente se abre a una nueva idea, nunca vuelve a su tamaño original. Entonces, yo entendía en algún momento que yo estaba viviendo la realidad que estaba viviendo, básicamente porque mi mente me daba para vivir en ese nivel de vida que tenía. Y que si yo quería un cambio a nivel externo, que llamémoslo en ese momento tranquilidad económica, poder pensionar a mi madre, poder yo vivir tranquilo y en libertad, mi mente tenía que asimilar nuevos conceptos. Y cuando yo hablo a asimilar, es muy diferente a solo verlo superficialmente, no, tenía que, si yo quería una transformación, ¿qué conceptos habían que quizás yo no había entendido? ¿Cómo los iba a asimilar? Y de esa manera que eso me expandiera la mente. Cuando yo entiendo eso, me volví, por decirlo de alguna forma, un fanático del crecimiento personal. Y es que afuera es mucho más lo que yo no conozco que lo que conozco, pero que todavía es muchísimo más grande lo que no conozco que lo que creo que conozco. Entonces, cuando uno entiende eso, uno dice, hay un mar de conocimientos que puedo aprovechar y probablemente afuera hay ideas que si las entiendo, las asimilo y las comprendo, pueden generar un cambio en mi vida. Entonces, ¿qué lecturas empecé a hacer que cambiaron mi mentalidad y mi emocionalidad? Eh, Inicialmente es el trabajo interior y desde mi proceso yo creo que muchas personas, no solo yo, llegamos a proyectos, pero no hemos trabajado nuestra parte emocional y tenemos quizás asuntos en nuestro corazón como rencores. Y yo creo que uno de los libros que a mí más me ayudó a eliminar mucha basura mental se llama Los Cuatro Acuerdos. Ese libro me empezó a generar limpiarme de tomarme mucho las cosas tan personales, de hacer muchas suposiciones, porque yo era una persona que literal yo no dormía por hacer suposiciones del futuro, de que en mis palabras yo no era impecable. Entonces ahí hablan de pecar, y uno peca cuando uno se hace daño con los pensamientos que uno tiene. Entonces yo tenía ese problema porque yo pecaba demasiado con mis pensamientos, con baja autoestima, castigándome, diciéndome que quizás yo no era suficiente, mi autoestima por los suelos, subconscientemente teniendo conversaciones de si mi pasado fuera diferente, yo sería diferente, echándole la culpa a otros. Entonces fueron ideas que empezaron a cambiar, a colocar el foco de lo externo, de que la vida era algo que me pasaba, a lo interno, de que yo soy el creador de las circunstancias y de que la vida no me pasa a mí, sino que la vida pasa para mí. Es muy diferente cuando uno ve la vida como algo que pasa para uno, porque cuando pasa para uno, uno tiene la capacidad de responder. Cuando le pasa a uno, uno se ubica desde la mentalidad de víctima. Entonces, gran parte de las ideas que llegaron a mi mente fueron ideas que me decían, papito, despierte que usted es el responsable de su vida. Y si usted está permitiendo que la vida le pase a usted es porque usted está decidiendo que le pasa a usted, pero realmente le está pasando es para usted. Cuando yo empiezo a ver esto, mi mente se expande y yo ya dejo de ser la víctima, ya dejo de victimizarme, ya dejo de estar a la defensiva, porque siempre en mis interacciones yo era a la defensiva de que me iban a hacer algo, de que, no sé, de que me iban a hacer bullying, X, Y, Z, y empiezo a decir, no, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no ver a las personas como mis amigos, como mis aliados, como personas que podemos crear proyectos juntos? Entonces, básicamente, el abrirme a esto y también viene de un desespero, porque en algún momento en mi vida ese no dormir, ese tener ansiedad, ese estar enfocado en el futuro, ese resentir el pasado,
estaba provocándome un desorden nervioso que literal yo dije, yo tengo que hacer algo porque si no esto me va a acabar a mí. Entonces en ese punto me acuerdo de una conversación que en algún momento tenía, yo era adolescente y tuve con mi mamá. Ella me dijo, mijo, lea, empiece a leer, no se quede solo con el colegio. Si usted empieza a leer, usted va a empezar a encontrar nuevas ideas en esos libros que te van a ayudar a estar mejor. Y me acordé de eso y empecé a buscar libros en internet y me encuentro autores, Napoleón Hill, con su libro Piense, hágase rico, Jim Rohn, que fue el primero que me dio el tema de la responsabilidad propia, de que yo era responsable de cuidar mi círculo íntimo, de cuidar cómo alimentaba mi mente, de nutrir mi mente. De Robert Kiyosaki, que me habló de emprendimiento, de poder desarrollar negocios con sistemas. Entonces, básicamente así llego a los libros y yo creo que el pilar fundamental de esa educación inicial fue cambiar el foco de lo externo a lo interno. De decir, yo no soy la víctima, yo soy el responsable de mi vida. Y si yo quiero que algo cambie, nadie va a venir aquí a cambiarlo, porque nadie sabe en últimas qué es lo que quiero. Es más, en ese momento yo ni siquiera sabía qué era lo que quería. Entonces, comenzamos por ahí. Organizamos un cuadro de cómo luce la vida que quiero construir y a partir de ahí me hago responsable, cambio el externo por el foco interno, me hago el protagonista de mi vida y decido ya no ser más ese personaje de reparto que está al costado, sino que si yo quiero algo lo puedo lograr, pero nadie va a venir a regalarlo. Hay que trabajar por él, hay que trabajar en uno y hay que trabajar más en uno que en el trabajo externo. Entonces esas son las ideas de los libros que me dieron. Mi transformación comienza desde el día cero, pero yo creo que la transformación fundamental no es luego de un proceso. La transformación fundamental, en mi opinión, surge cuando la persona decide transformarse. En ese momento que una persona decide transformarse, empiezan a modificarse rutinas. Entonces, si por ejemplo antes jugaba videojuegos, empecé a ubicar esas horas no jugando videojuegos, leyendo algo que no fuera de la universidad. No es que lo de la universidad no fuera bueno, sino que la universidad es lo mismo, me enfoca en lo externo, en el derecho. Este es el caso, este es el resultado, esta es la disertación de la corte, estos son los libros. Entonces, son puras cosas externas. Y no es que yo tenga conflicto con lo externo, sino que en ese punto yo tenía tantos conflictos internos que yo dije, ¿yo qué hago leyendo tanto externo en vez de enfocarme en lo que está pasando internamente? Entonces, básicamente, el cambio comienza en el momento en que yo digo, si yo sigo siendo la misma persona, van a persistir los problemas. Porque Einstein tiene una frase y es que los problemas no pueden solucionarse en el mismo nivel de conciencia que se crearon. Si yo seguía siendo la misma persona, iba a seguir siendo esa misma persona que crea los problemas. Entonces hay muchas personas que piensan que yéndose para otro país van a solucionar sus problemas, pero muchas personas se van para otro país sin un objetivo, se van para otro país con la misma mentalidad, sin una intención clara, sin una intención correcta, se van siendo la misma persona. No quiero decir que personas que migren a otros países no puedan lograr sus objetivos, de hecho sí lo pueden lograr, pero lo que cambia es la mente en esas personas, porque van con una intención y lo logran. En el caso, por ejemplo, de mi madre, el objetivo de ella era que yo me formara como profesional, que mi hermano también se formara como profesional, y ella lo logró, y ella logró ese resultado producto de que ella tenía la intención clara. Y que en España vivió transformaciones, claro, pero el punto no es dónde estoy en un lugar externo, sino dónde está mi mente en un lugar interno. Y si quiero cambiar un resultado, lo peor que puedo hacer es ir afuera a tratar de cambiar un resultado con el mismo nivel mental que tengo. No quiere decir que no haya que accionar. La acción es vital. Y yo prefiero una persona que acciona a una persona que solo se educa o que solo hace el trabajo interior. Sin embargo, cuando una persona se enfoca también en hacer un trabajo interno, en mejorar su seguridad, su confianza, su certeza, sus metas, sus objetivos, en liberar cargas relacionadas con resentimientos, dudas, miedos, inseguridades, y empieza a tomar de sí mismo, de libros, de autores y de conferencias, esa transformación es vital. Por eso, en mi opinión, cuando una persona decide escuchar personas diferentes, decide participar de conferencias, eventos diferentes y conectar con personas diferentes, leer libros diferentes y invertir sus horas de manera diferente, eso inmediatamente empieza a provocar un cambio que quizás pocos ven al principio, pero se suman los días y la gente empieza a verlo. Pero solo empieza a verlo cuando la persona decide que si quiere cambiar lo externo, tiene que comenzar por lo interno, porque el mundo exterior
como dice un autor que se llama T. Barreker, se crea producto del mundo interior y son las raíces, son las semillas las que crean los frutos, no al revés. Los frutos no van a hacer que los frutos cambien. Si usted quiere cambiar los frutos, hay que cambiar la semilla. Entonces, básicamente es eso, empezar a regar las semillas mentales diferentes, más bondadosas, más eh, em, alegres, más compasivas, más felices. Y eso empieza con más creencia, con más seguridad, eso empieza a crear el cambio exterior. Bueno, hay muchas cosas que se me vienen a la mente que uno puede hacer para provocar ese cambio y que ese miedo, porque todos lo tenemos, no se vuelva una barrera infranqueable que no podamos atravesar para cumplir lo que queremos. Y se me vienen a la mente varios puntos. Lo primero es, puede que esa persona no crea en Dios, pero para mí es fundamental. Y es pedirle a Dios eso. Cuando una persona se conecta con esa parte espiritual y dice, Padre, yo, o bueno, como ore, yo sé que en mis fuerzas es muy difícil hacer el cambio que quiero, pero yo sé que en tu gracia lo puedo hacer. Y no estoy hablando de religión, o sea, esto lo puede hacer una persona en cualquier religión. Hay fuerzas que se ponen en marcha, que probablemente no las reconoce y no es importante que las reconozcan, pero se ponen en marcha para lograr una transformación. Entonces, para mí es importante esa parte espiritual. De hecho, me acuerdo en estos momentos del programa de los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos, de personas que quieren dejar el alcohol, que saben que necesitan dejar el alcohol porque se les está yendo al traste su familia, sus negocios o sus empleos, pero no tienen la fuerza para resistirse a dejar de consumir el alcohol. Y de esos 12 pasos, 11 tienen que ver con la fuente superior. Entonces, en las fuerzas, cuando las fuerzas de uno se acaban, vienen las fuerzas y de la gracia divina. Y es mi opinión y sé que funciona porque en mi caso ha funcionado. Entonces, eso es lo primero, que se entregue a su fuente superior, Dios, como lo llame, que ahí vienen al rescate fuerzas que las personas no reconocen, pero que se ponen en marcha. Eso es lo primero. Lo segundo que yo le recomendaría a esa persona es que entre en grupos sociales de personas que ya tengan esa transformación. Entonces, si lo colocamos, por ejemplo, en el caso de que quiero ponerme más acuerpado, más viga, si yo sigo con mis amigos gorditos que no hacen ejercicio y que no hacen nada de esto, pues voy a seguir igual. Pero si yo empiezo a frecuentar un gimnasio, así sea 20 minutos, 30 minutos, y empiezo a ver que hay personas fit y empiezo a ver que es posible porque hacen lo mismo que yo podría hacer también, quizás con menos peso, pero lo puedo hacer, mi mente empieza a generar un cambio de que si ellos pueden, yo también puedo. Si yo quiero ser músico, pues puedo rodearme de músicos que me enseñen a tocar un instrumento. Entonces ahí, cambiando un poco ese círculo, también empieza a suceder. Entonces es lo mismo, por ejemplo, una persona está felizmente casado y se empieza a juntar con gente que se divorció y que no han vuelto a tener una relación. ¿Qué pasa si esa persona empieza a frecuentar muchos amigos que fracasaron en su relación o, por decirlo de algún modo, no fracasar, pero terminaron su relación? ¿Qué empieza? Esa persona puede terminar divorciado en los siguientes meses o años si se junta mucho con este tipo de personas. Entonces, hay que ver en qué círculos quiero. Y otro punto que a mí me ha servido mucho para lograr la transformación personal es haciéndolo de a poquitos. Entonces, por ejemplo, en el tema de la lectura, yo no era tan juicioso leyendo, pero yo empecé a leer una página diaria, 2 páginas diarias. En el tema del gimnasio, yo no era tan juicioso en el gimnasio, yo no era muy juicioso en el gimnasio, pero yo empecé a ir 20 minutos, hacía elíptica y me iba. Entonces, haciéndolo de a poquitos, empecé a darle a mi mente mensajes de que era posible. Otro punto tiene que ver con el ambiente que creas. Por ejemplo, quieres bajar de peso y sientes que no tienes la motivación para bajar de peso o que no tienes la fuerza de voluntad, pero cuando vas a comprar el mercado, los víveres, los alimentos, agarras todo lo que tiene azúcar, todo lo que no te sirve y lo colocas en la despensa. ¿Qué va a pasar en el momento en que tengas un antojo? Vas, te coges agarras tus galletas y te las comes. Entonces, creaste un ambiente que no te ayuda en la transformación de ese hábito porque lo tienes muy a la mano. Entonces, una solución puede ser, si tienes este tipo de alimentos en la despensa, empieza a quitarlos de ahí. ¿Por qué? Porque puedes botarlos
Y eso es lo primero que le recomiendan muchos coaches a las personas. Vaya y limpie todo lo que usted no quiera consumirse para que su fuerza de voluntad esté ahí. Y así podemos colocar el ejemplo con muchas cosas. En mi caso personal, he querido aprender a tocar guitarra ya hace 4 años y lo que hago es que coloco la guitarra en el lugar donde más me estorba. ¿Por qué? Porque así tengo que encontrármela ahí. Es un ambiente que me ayuda a mí a poder agarrar ese hábito. O, por ejemplo, quiero leerme un libro, quiero repasar un libro y lo dejo al lado de la mesa de noche para que antes de acostarme lo tengo ahí y me lo leo. Entonces son muchas cosas que se pueden hacer. Ya en el tema de la técnica de generar transformaciones se puede comenzar desde lo pequeño, pero si siente la persona que de pronto es más fuerte que él, pida la orientación y entréguese a la fuente superior, que hay magia, literal. Se pueden lograr transformaciones gigantes a nivel emocional, mentales, en la tema espiritual, solo con el tema de rendirse a la fuente superior y que esa fuente entre al rescate. Bueno, si ahorita estás sintiendo que hay algo dentro de ti que te llama a buscar esa grandeza en un proyecto de emprendimiento, en algo que quieras hacer, mi mejor consejo es que eso que está llegando a tu mente, a tu corazón, esa motivación no viene al azar. Viene porque está siendo llamado a un propósito, a un viaje, a algo interior que va a requerir tu transformación. Y es normal tener miedo porque todos hemos sentido miedo. El problema es cuando tú dejas que ese miedo te genere que estés encerrado, que te quedes donde estás, que te quedes achicopalado. Porque lo que puedes hacer con ese miedo es igual, todos lo sentimos, agarrarlo de la mano y salir a caminar con él. Porque en tu viaje te vas a encontrar muchas veces con asuntos de miedo, de mejor no lo hago, de mejor me quedo donde estoy, de mejor no tomo esta acción porque me da susto. Pero yo te recomiendo que empieces a hacerlo a pesar de ese miedo. Cuando yo empecé a hacerlo, yo me di cuenta que todos los miedos que yo tenía se veían feos desde afuera, pero cuando tú entras y lo haces, te das cuenta que no era tan feo como realmente pensaste y que tu mente lo que hizo fue expandir ese miedo. Cuando tú fuiste y viste lo que era, ese miedo lo ves del tamaño que sí, es que no tenías por qué tener miedo. Así que lánzate. O sea, la persona que más quiere que tú tengas éxito, que tú generes una transformación, eres tú mismo en 4, 5 años a partir de ahora. Entonces te doy el consejo de que agarres eso que quieres, de que empieces a ver cuál es la visión que tienes para tu vida y que sepas que es posible. Porque si hay muchas personas afuera que lo han logrado, que han comenzado de cero, donde el 95, 97% de las personas que hoy en día ostentan los mayores ingresos del planeta comenzaron sin nada. Tú también lo puedes lograr. Eres una persona que está aquí aprendiendo, que quiere una transformación para su vida, que está escuchando esta información, que está escuchando este podcast. Lo mejor que puedes hacer es hacerle honor a esa parte tuya que quiere grandeza, que quiere algo diferente, que quiere transformación y dar el primer paso. Y visiona lo que quieres porque es posible. Solo toma una decisión, no postergues porque se puede postergar 10, 20, 30 años y al final de tu vida sentir arrepentimiento por todo lo que pudiste haber hecho, pero que te quedaste en lo mismo por miedo. Eso yo creo que sí puede ser el infierno. Así que toma decisiones hoy. Tú eres la persona que más quiere hacer ese cambio. Hazlo y te doy mi palabra que tu vida va a empezar a cambiar. Soy Bernardo Vanegas y bienvenidos a mi podcast Network Marketing Real.